Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase del fémur. Ese hueso largo, par, que va desde la cadera hasta la tibia. Es el hueso del muslo, el hueso más largo de nuestro cuerpo. Pues venga, vamos a ver cuál es nuestra hoja de ruta. Es decir, ¿qué vais a descubrir a lo largo de esta clase? ¿Qué tipo de hueso es? Lo acabo de decir. Accidentes óseos a nivel de la epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal. Truco para saber si es una visión anterior o posterior. Truco para saber de qué lado es el fémur. ¿Es un fémur derecho o es un fémur izquierdo? Un resumen, preguntas para reforzar el aprendizaje y la última diapo voy a hacer alguna mención a ese hueso sesamoideo que se llama rótula o patela. Bien, acabo de decirlo, es un hueso largo y par, ahí lo tenemos, ¿no? Que va desde la cadera, articulación coxofemoral, hasta la tibia, articulación femorotibial. Venga, vamos allá. Es un hueso largo y par, cuya epífisis proximal se va a articular ¿con quién? Con el coxal, lo acabo de decir. A nivel de la diáfisis o cuerpo, y la epífisis distal, que se va a articular con la tibia y con la rótula. Es decir, el fémur no se une al peroné, solamente se va a articular con la tibia y con la rótula. Vale, ahí lo tenemos. Vamos a ello. Vale, ¿cuáles son los accidentes óseos que podemos presenciar en la epífisis proximal? Nuestra regla mnemotécnica TCLF. Casi parece como teléfono, pero es TCLF. Pues venga, vamos a ello. Ahí tenemos epífisis proximal, una imagen, ya lo digo, anterior, una imagen posterior, ya explicaré después por qué lo sé, y una imagen lateral, ¿no? Es decir, un poco visto lateral, ¿no? Vale, con la T, lo que más llama la atención, como digo, a los alumnos míos, es decir, lo que sería una gran prominencia el lateral, que es el trocánter mayor, el que más se va a notar, el que yo me puedo palpar justo en la parte el lateral, ¿no? Como veamos en el coxal, si yo me pongo aquí, esta es la cresta, más o menos a este nivel, cresta a este nivel, estaría el trocánter mayor. Vale. Luego sería el trocánter menor. El trocánter menor que se ve muy bien a nivel posterior. Un dato para distinguir posterior y la cara más anterior y se puede ver menos a nivel anterior. Trocánter mayor y trocánter menor. Con la C, cabeza, cuello y cresta intertrocantérea. Pues vamos allá. La cabeza, hombre, la esfera que se va a unir a la cavidad cotiloidea del coxal. El cuello, no recordar, zona de paso en la base, la cabeza del fémur, cuello, en la base de la cabeza. Zona de paso de lo que sería de la cabeza a lo que sería el trocánter mayor y trocánter menor. Y luego tenemos la cresta intertrocantérea. Cuidado, hay una unión a nivel posterior del trocánter mayor con el menor a través de la cresta intertrocantérea. Cresta, si yo lo palpo, se nota que va a sobresalir del hueso, porque luego hay una misma unión a nivel anterior del trocánter mayor con el menor, que es la línea intertrocantérea, que cuando paso el dedo se nota un pelín, pero tengo que pasar el dedo para que lo note la línea. En cambio, en la cresta se puede apreciar mucho mejor. Así pues, cuidado, la unión trocánter mayor y menor a nivel anterior, línea intertrocantérea. A nivel posterior, cresta intertrocantérea. Y con la F hay dos fosas. Una fosa trocantérea. Si yo meto el dedo ahí, me entra el dedo, ¿no? Con los alumnos míos en la parte práctica se mete el dedo. Luego la fosa trocantérea es posterior.
Y luego está la fosa para el ligamento redondo, que se ve mucho mejor aquí, para un ligamento que va directamente, que va desde la fosa para el ligamento redondo en la cabeza femoral a la cavidad, a la fosa acetabular. Y cuidado, siempre digo lo mismo, la función del ligamento redondo es función vascular. Es decir, si yo rompo el ligamento redondo, no se va a comprometer esa unión de lo que sería fémur con el coxal. Su función única, o sea, su función no es mecánica, es vascular. Otra cosa que se suele preguntar. Vale, vamos allá. Ahí tenemos la fosa para el ligamento redondo. Vamos a ver qué vemos a nivel de la diáfisis. A este nivel, la regla mnemotécnica es LST. LST. Y lo que llama la atención solamente es a nivel posterior. Lo que llama a nivel posterior la atención en la diáfisis es la línea áspera. Línea áspera. Si yo fijaos, se llama línea, pero si lo palpo, bueno, pues se nota mucho mejor que la línea intertrocanteria, pero sigue siendo una línea. Es decir, que no está, o sea, que es menos elevada que la cresta. Por la línea áspera cuenta con dos labios. El labio medial, bueno, esta es la línea áspera, en lila, aquí se ve mucho mejor, que la pintamos en la parte práctica, y el labio medial y labio lateral. Truco, claro, ¿y yo cuál sé qué lado es? Si medial o lateral. Truco, el labio medial es aquel que va hacia la parte interna, hacia la parte de la cabeza. Labio medial y labio lateral, que justo el labio lateral va a finalizar en una tuberosidad que ahora veremos. Y luego estaría también la línea pectínea, que justo es la línea que va a ir desde el trocánter menor hacia abajo, hacia el hueco que dejaría el labio medial y labio lateral de la línea áspera. Superficie poplítea, de ahí viene lo del hueco poplíteo, justo detrás de la rodilla, y lo de la tuberosidad, con la T, tuberosidad glútea, ahí se va a insertar el glúteo, ¿no? Y justo la tuberosidad glútea acaba en la parte final y más proximal del labio lateral. ¿Qué vemos a nivel de la epífisis distal? Que llame nuestra atención de este hueso. TCEFC. TCEFC. Venga, pues vamos allá. Ahí tenemos visión anterior, una visión anterior. Pues bueno, bien, esta visión anterior solamente sirve para ver la parte final y la parte anterior de esta regla mnemotécnica. Con la T, tubérculo de aductor. Ahí lo tenemos. Y con la S, superficie para la rótula. Aquí está puesta la rótula, la quito y hay una superficie para la rótula. Ahora explicaré cómo puedo, bueno, el tubérculo del aductor, como dice el nombre, es del músculo aductor, luego es medial. ¿Cómo lo puedo yo distinguir? ¿Está aquí o está aquí? Algo muy común que genera confusión en las prácticas. Pues se ve mucho mejor aquí. Ahí tenemos, visión posterior. Vale, tubérculo del aductor. ¿Veis esto? Si yo me fijo en la parte posterior, veo que el lado medial como que tiene más curva, como que se alarga más, ¿no? Aquí está como más acortado y el lado del fémur más alargado sería la parte medial. Luego aquí justo estaría el tubérculo del aductor. Cóndilos. Cóndilo es esa protuberancia con lo que sería forma redonda. El cóndilo lateral, luego aquí no está, estaría aquí. Cóndilo lateral y cóndilo medial. Cóndilo lateral en verde y cóndilo medial. Sé que es el cóndilo medial porque está justo el tubérculo del aductor y es la parte más curva, más alargada de la parte distal del fémur.
epicóndilo encima del cóndilo, epicóndilo lateral estaría aquí, epicóndilo medial estaría aquí, encima del cóndilo. Fosa intercondilia, fosa entre los cóndilos. Y por último, la superficie para la rótula, que solamente se puede ver a nivel anterior. ¿Vale? Bien, esto es importantísimo para poder distinguir, cuando se pregunta en las prácticas, el lado medial y lado lateral de la parte distal del cóndilo. ¿Vale? Esto se ve aquí muy bien. Vale. Bien, ¿cómo sé que es un fémur anterior o posterior? Bueno, pues lo veo aquí. Vale, tengo que fijar en, a nivel proximal, que vea el trocánter mayor y trocánter menor muy bien. Primera pista. A nivel, ahí lo tenemos, ¿no? Lo que sería el trocánter mayor, el menor, y la línea intertrocanteria, cresta intertrocanteria, diáfisis, línea áspera. Liso, línea áspera. Nos da una pista. Epífisis distal, espacio para lo que sería la rótula y visibilidad visibilidad de los cóndilos. Es decir, aquí no veo cóndilos, aquí los veo bastante bien y hay una fosa intercondilar. Y aquí es una superficie lisa para la rótula. Pues ya está. Con estos datos, en este cuadrito se puede ver mucho mejor. Vale. Es decir, esta visión es anterior. ¿Por qué? Porque veo la línea, sí, bueno, bien. A ver, voy. Esto sé que es visión anterior a nivel proximal, porque no veo muy bien el trocánter menor y la unión trocanteria es por una línea. En cambio, esta sé que es posterior porque veo muy bien el trocánter E menor y la unión del trocánter mayor y menor es a través de una cresta. Aparte de que veo muy bien la fosa trocanteria. Visión posterior a nivel proximal. Visión posterior a nivel de la diáfisis, línea áspera, ¿no? Con los labios y con la superficie poplítea. Esto es liso. Y a nivel distal veo muy bien los cóndilos y la fosa intercondilar, pero a nivel, esto es posterior, esto es anterior, porque veo la superficie para la rótula, anterior y posterior. Vale. ¿De qué lado es el fémur? Otro dato. Vale, ahí tenemos anterior, posterior. Es vital. Si no sé si no sé distinguir si es visión anterior o posterior, nunca podré saber de qué lado es el fémur. Claro, a los alumnos míos les digo, claro, en las prácticas, cuando cojo el fémur, si está en la cabeza, me la pongo aquí. Ah, vale, sí, es un lado o es del otro lado. Pero claro, cuando se pregunta por escrito, no tienes el hueso. Hay que saber los trucos que comento a continuación. Vale. Bueno, lo marca la cabeza del fémur, por lo que en una visión anterior será del mismo lado donde esté la cabeza femoral. Visión anterior, fémur, cabeza a la derecha, fémur derecho. En cambio, en la visión posterior lo marcará también la cabeza femoral, pero será del lado contralateral a la imagen. Visión posterior, porque veo la línea áspera, los cóndilos, el trocánter E menor, luego esto está cabeza del fémur al lado izquierdo, luego entonces este será fémur derecho. Los dos son derechos. Es el mismo fémur. Visión anterior, lado derecho de la cabeza, fémur derecho. Visión posterior, fémur en lado izquierdo. Perdón, cabeza femoral en lado izquierdo, fémur derecho. ¿Vale? Ahí me he liado un poquito con lo derecho y con lo izquierdo. ¿Vale? Bien. A modo de resumen, fémur es un hueso largo y par. Cuenta con dos epífisis proximal y distal y una diáfisis. Una unión gruesa
y con elevación entre los dos trocánteres a nivel proximal, más una fosa entre los cóndilos a nivel distal, marca que sea una visión posterior. Una fina línea que va a unir trocánter mayor y menor a nivel proximal y la zona lisa a nivel distal, marca visión anterior del fémur. Los accidentes óseos que más voy a destacar a nivel proximal es dos trocánteres, una cabeza y un cuello, una línea y una cresta intertrocanteria y dos fosas. Los accidentes óseos que más voy a destacar a nivel distal, dos cóndilos y dos epicóndilos, una fosa intercondilia, un tubérculo y una superficie para la rótula o patela. Y en la diáfisis destaca una línea a nivel posterior. Destaca una línea a nivel posterior, es decir, a nivel anterior no se ve nada, es liso la diáfisis. El lado, vale, el lado del fémur lo marca la cabeza, de manera que será del mismo lado de la imagen en una visión anterior y lado opuesto en una visión posterior. Y recordad que os dejo una síntesis de esta clase en documentos anexos. Y vamos a ir ahora a por las preguntas para reforzar vuestro aprendizaje. 5 preguntas tipo test, 3 opciones, una solamente es la correcta, 10 segundos para responder. La 1. ¿Con cuántos huesos se articula el fémur? ¿Con 3, con 4 o con 2? 2, 3 o 4 huesos. Bueno, pues vamos a ver, será con 3 el coxal, la rótula y la tibia. Pregunta 2. ¿Cuántas fosas tiene el fémur? ¿Cuántas fosas? 5, 3, 4. Quiero recordar que tiene 3. Ligamento redondo, fosa trocanteria y fosa intercondilia. ¿Cuál de estas líneas acaban en la tuberosidad glútea? De la línea áspera. Bueno, lo acabo de decir ya, ¿no? Línea áspera o línea intertrocanteria. ¿Y qué labio a través de la línea áspera? Glúteo es lateral, labio lateral. Ahí da una pista, vaya. ¿Cuál de estos accidentes óseos no es de la epífisis distal del fémur? Y no hay más pistas. Tubérculo del aductor, fosa intercondilia, fosa para ligamento redondo. Hombre, esta no. ¿Cuál de los accidentes no es de la epífisis distal? El tubérculo sí. Ah, pues eso, justo. Fosa, ahí me he equivocado con el no, Cuidado, fosa para ligamento redondo es de la epífisis proximal. Si una imagen completa del fémur, veo la cresta intertrocanteria y la cabeza del fémur está a la derecha de la imagen, que es visión anterior o visión posterior. Y según sea visión anterior o visión posterior, ¿qué fémur es? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Cresta posterior. Derecho, izquierdo, visión posterior del fémur izquierdo, la B. En rojo, como decía, es la correcta, en naranja la clave para saber que no es la correcta. Vale, os dejo las preguntas en documentos anexos para que las repitáis cuantas veces queráis. Y ahora la última diapo va a ser para la rótula o patela. Este hueso sesamoideo principal del cuerpo y del miembro inferior, bueno, es el único. Bueno, hay algunos hay algunos en el primer dedo del pie. Bueno, pero es el hueso principal, el hueso sesamoideo más importante de nuestro cuerpo humano. Y este hueso hace de brazo de palanca para mejorar el trabajo del músculo cuádriceps. Cuenta con una cara anterior, una cara posterior, que es la que se va a articular con el fémur, con una superficie carilla articular para el fémur, además de la base y del ápex, ¿no? Es decir, que la base es la parte más proximal y la parte del ápex es como tiene forma de castaña, es la parte más distal, la que está más próxima a la tibia. Ahí se ve muy bien.
Pues bueno, grupo, hasta aquí la clase del fémur. Hasta luego.